Muy bien, chicos, hoy voy a estar explicando el tema de números racionales. En este caso, voy a explicar primero la teoría, para luego hacer algunos ejemplos. Muy bien, los números racionales, ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? El concepto en clase. Eh, Básicamente, un número racional es todo un número que se puede expresar como una fracción. Que tengan claro también que los números racionales, ¿verdad? También pueden ser números enteros, también alguna expansión decimal finita o infinita con periodo, ya sea un periodo o un periodo mixto, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a ver esos conceptos. Por acá vemos que se representan con la letra Q, donde tenemos la fracción que es P entre Q o P sobre Q, donde P y Q pertenecen a los números enteros. Donde solamente hay una excepción, ¿verdad? Donde Q debe ser diferente de 0, es decir, el denominador no podemos tener 0. Es la única condición que tenemos ahí. Para ir repasando un poco sobre las expansiones decimales, vemos que tenemos un tipo de expansión decimal, la cual es una expansión decimal finita. ¿A qué se refiere con finita? O exacta, que tiene un número contable, ¿verdad? De decimales. Por ejemplo, tenemos 25 sobre 4, que si hacemos esta división, eso nos va a dar 6.25. Vemos en realidad que la expansión decimal tiene una finita cantidad de decimales, en este caso serían 2, ¿verdad? Ok. Después del 5 vemos que no hay decimales, entonces por eso decimos que la expansión decimal es una expansión decimal finita, o también se le llama expansión decimal exacta. En el otro tipo de expansión decimal nos encontramos con la expansión decimal infinita periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que tiene un patrón a seguir, ¿verdad? Que se repite infinitamente. Puede ser de dos tipos. Una expansión decimal infinita periódica, digamos que se repita un mismo periodo siempre, o que sea una mixta. La mixta quiere decir que en cierta parte de la expansión decimal no se repite ese determinado cantidad de números. Ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, 2 tercios. Si nosotros hacemos la división de 2 entre 3, nos va a dar 0,666666. Eso quiere decir que es una expansión infinita, pero que tiene un periodo, es decir, que tiene un patrón a seguir siempre, ¿ok? Es decir, que el 6 se va a repetir infinitamente. Entonces, por eso le colocamos esa rayita arriba que significa periodo en 6, ¿verdad? Que es donde se repite, básicamente, nuestra expansión decimal. Ahora, en la otra expansión decimal infinita periódica, íbamos a tener la mixta, ¿verdad? Que es como que, digamos, se repite una cierta cantidad de números, pero hay un número que está ahí que no se repite. Por ejemplo, aquí lo que quiere decir es que el periodo va a ser en 90, ¿verdad? Pero que hay una cantidad que hay un decimal que no se va a repetir, que es por ejemplo el 5. Digamos que ahí sería 5, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0. ¿Ok? A eso se refiere con mixta, donde tenemos una parte de la expansión decimal que no se repite, pero el resto sí. ¿Ok? Por ejemplo acá. Ok, esta expansión decimal vemos que acá en 23, el 23 no se repite. El que se va a repetir es el 65. ¿Ok? Donde el periodo es 65. Y el anteperiodo es 23, lo que está antes del periodo. En este caso el anteperiodo, en el primero, en el ejemplo que vimos acá, el anteperiodo es 5. Es decir, después del 5 van a haber solamente 90, 90, 90, 90, ¿verdad? Por acá le faltaron los 3 puntos suspensivos. Bueno, no, porque lo dice la rayeta de arriba, que significa periodo infinito. Muy bien, entonces espero que hayan entendido esta parte, es muy muy sencillo. Vamos a hacer un breve repaso. Ok, teníamos 3 tipos de expansiones decimales: la finita, la que tiene un número contable de decimales, en este caso aquí hay 2 decimales. ¿Okay?
Después teníamos, lógico, ¿verdad? Para poder tener la expansión decimal tenemos que hacer la división primeramente, ¿verdad? De la fracción. O si tuviéramos una mixta, tendríamos que pasarla a fraccionaria y luego a decimal, ¿verdad? Haciendo la división. Muy bien. Después la expansión decimal infinita periódica, donde teníamos un periodo determinado, ¿verdad? Podría ser un periodo que siempre se repita, ¿verdad? O también una mixta, que tengamos un anteperiodo, es decir, un elemento antes del periodo, como el 5 ahí, y después 90, 90, 90, 90, 90, 90. O también, por ejemplo, acá el 23, que es el anteperiodo. Después sigue 65, 65, 65, 65 y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, espero que hayan entendido esta parte, está muy sencillo. Y vamos a continuar con la explicación. Ok, lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Las diferentes notaciones que tienen un número racional. Puede ser fraccionaria, decimal o mixta, ¿verdad? En este caso, nosotros ya habíamos explicado esto, ¿verdad? En los tres ejemplos anteriores. Entonces, por ejemplo, fraccionaria. Lo vemos ahí, un número A entre B. Al principio hemos dicho que era P y Q, puede ser cualquier número, ¿verdad? Siempre y cuando pertenezca a los números enteros y que el denominador sea siempre diferente de 0. Que sea siempre diferente de 0. ¿Ok? Muy bien. La rotación decimal se realiza mediante la división, ¿verdad? ¿Ok? Mediante la división de la fracción 9 entre 4, ¿verdad? Entonces se realiza la división y vemos que esa división nos da 2.25. ¿Ok? Muy bien, yo les había dicho que para esto podrían utilizar la calculadora, pero para la notación mixta es importante que hagan la división. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pasar esa de fraccionaria a decimales? Nada más haciendo la división, ¿verdad? Pueden hacerlo con la calculadora. ¿Ok? Y ahí ponen el decimal. Luego, para la de notación fraccionaria a mixta, hay que hacer la división. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la división? Sencillo, como toda la vida, como en la escuela, ¿verdad? Entre 4, buscamos un número multiplicado por 2 que me dé 9, que se acerque, entonces sería 2, 8, hago la resta y me queda 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces por acá lo que nos queda es realizar como el cambio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál cambio vamos a realizar? De la fraccionaria a la mixta. Entonces lo que debemos de hacer nada más es ver las partes, ¿verdad? De la división. Es sumamente sencillo, ¿verdad? O sea, eso ustedes nada más, lo que tienen que hacer es buscar la posición de los números. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por ahí tenemos los elementos de la división. Vamos a señalarlos por acá. Tenemos dividendo. Por acá tenemos divisor, ¿verdad? Y lo que nos queda aquí se llama cociente. ¿Ok? Vamos a señalarlo entonces. Ahora, lo que nos queda al final, el resultado acá se llama residuo, o en muchas partes le llaman resto, ¿verdad? O sea, es indiferente. Aquí normalmente se le llama residuo. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a acomodar? Sencillísimo. Nuestro cociente va a ser nuestro número entero. Digamos, se los voy a colocar así en cuadritos para que vean. La forma mixta quedaría así, ¿verdad? Así viene más o menos en las calculadoras, entonces para que ustedes vean cómo queda acomodado. Ok, el cociente de nosotros, nos quedó ahí, va a ser el 2, ¿verdad? Entonces eso va a ir en la parte entera del número mixto. 2. ¿Ok? Luego, ¿qué va a ir en el denominador? O más bien, en el numerador va a ir nuestro
residuo, ¿verdad? Que sería 1. Y en nuestro denominador va a ir el divisor, que sería 4. Entonces nos queda 2 y un cuarto. ¿Ok? Súper fácil, súper sencillo. ¿Ok? Eh, También si yo quisiera volver a pasar, digamos, si yo quisiera volver a pasar de esta notación mixta a fraccionaria, puedo hacer otro proceso, ¿verdad? ¿Cuál es ese proceso? Yo quisiera pasar esa mixta a fracción impropia. Sería, yo voy a multiplicar el número entero por el denominador, ¿verdad? Aquí una multiplicación, y le voy a sumar su numerador. Entonces me quedaría 2 por 4, 8, más 1, 9. 9. Y en el denominador voy a colocar el mismo denominador que tenía al principio, ¿verdad? Este de acá. Entonces, vean que me queda la misma fracción, ¿verdad? Como para jugar con los procesos un poco. Entonces, ya entrando a otros ejemplos, ¿verdad? Porque también tenemos que ver cómo convertir, ¿verdad? Distintas formas de notación de números racionales, ¿verdad? Tener esa posibilidad de pasar de notación mixta a fracción o a notación fraccionaria, decimal y así, ¿verdad? Podemos ver estos ejemplos que tenemos por acá. Bien, ¿cómo se pasa de fracción mixta a impropia? ¿Ok? Por ejemplo, dice, exprese como fracción impropia esas fracciones que están ahí mixtas. Entonces, les había dicho al principio que era multiplicar 3, o la parte entera por el denominador, ¿verdad? En este caso sería 21 más 5, que es el proceso que se está haciendo por acá. ¿Ok? Más el 5, eso me da 26. Y vean que yo vengo conservando acá el denominador. ¿Ok? Si yo pudiera simplificar más esta fracción, tendría que simplificarla. Pero vean que el 7 es divisible solo por 7, ¿verdad? El 26 es divisible por 2, ¿verdad? Pero en este caso el 7 no. Entonces se queda de esa forma. ¿Qué pasa cuando las fracciones mixtas son negativas? Pues no pasa nada. Se hace el mismo procedimiento. ¿Ok? Recordemos que la parte entera multiplica al denominador y luego suma al numerador. Entonces, 2 por 3 más el 2. ¿Ok? 2 por 3, 6 más 2, 8. Solo que al final debemos considerar, ¿verdad? Nuestro negativo al final. Conservarlo. Y conservar también el denominador que teníamos al principio, ¿verdad? Entonces, la respuesta me queda menos 8 tercios. O menos 8 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Demasiado sencillo. Bien, eso espero. Ok, luego, ¿cómo voy a pasar de decimal a fracción? ¿Ok? Cuando paso de decimal a fracción, es un proceso bastante sencillo. Cuando yo tengo, por ejemplo, un periodo, ahorita vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Cuando tengo una notación con periodo, cómo es que se hace ese proceso, ¿verdad? Para que les quede claro todo de una vez. Pero cuando yo voy a pasarlo a fracción, teniéndolo en decimal, por ejemplo este es 0,24, se agregan los números signos decimales, es decir, 0,24 es 24, ¿verdad? Ok, agrego sin las comas, 0,24 es 24, entonces eso va en el numerador, 24. En el denominador lo que va a ir es un 1 con la cantidad de ceros que tenga en lugares decimales. Es decir, tengo dos lugares decimales, entonces coloco dos ceros por acá. Ok, entonces el 1 con los dos ceros. Y luego, por supuesto, normalmente siempre se puede simplificar acá. Tengo que sacar, vean que los dos son números pares, ¿verdad? Entonces puedo determinar la mitad, ¿verdad? O dividirlos por 2.
Aquí no lo hicieron paso a paso, pero no importa. ¿Ok? La mitad de 24, 12, la mitad de 150. Y si se fijan también, por acá podemos sacar mitad de esos dos números, ¿verdad? Entonces saco mitad al 12, mitad al 50. Y me queda 6 sobre 25. Y fíjense cómo al final me da la respuesta. Súper sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Ok, ya pasé entonces el decimal 0.24 a fracción. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la que sigue acá? Exactamente lo mismo. Ok, vamos a colocar el número en el numerador sin los decimales. Ok, el número completo. Ok, solo respetando que es negativo. Y en el denominador colocamos un 1, ¿verdad? Colocamos un 1 y la cantidad de ceros que tengamos como número de decimales. Hay 3 decimales, entonces agregamos 3 ceros. ¿Ok? Luego se vendría lo de la simplificación, ¿verdad? Los dos números son divisibles por 5, ¿verdad? Entonces, si nosotros, digamos, dividimos por 5 el numerador, ¿verdad? 3125, eso me va a dar 625. ¿Ok? ¿Verdad? Y ahora en el denominador, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a dividir entre 5. Entre 5 entonces tengo 200. Me pregunto, ¿puedo seguir simplificando? Sí, porque el numerador termina en 5 y el denominador termina en 0, lo cual quiere decir entonces que se pueden simplificar todavía, o dividir por 5. 625 entre 5, ¿verdad? Serían 125. Y ahora, 200 entre 5, estaríamos hablando de 40. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, porque los dos terminan en 0 y en 5, entonces son divisibles por 5. 125 otra vez entre 5 da 25. Y 40 entre 5 me da 8, ¿verdad? Y vean que aquí ya me da el resultado lógico. Tengo que conservar el menos que les había dicho desde el principio. Listo, ¿verdad? Muy sencillo. Muy fácil. Ahora, ¿qué pasa? Pongamos atención por acá, ¿verdad? Bastante. ¿Qué pasa cuando un número tiene un periodo como este? Quiere decir que ese número es 0,333333 infinitamente. ¿Qué pasa cuando me dan uno así, que no tiene una expansión decimal finita? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar en el numerador, dice el número, fijémonos la regla que tenemos por acá. Tenemos una reglita por acá. Creo que por acá lo voy a subir, no importa. Ok. Lo que hay que hacer es, bueno, restar lo que tengamos de periodo. El número que tenga de periodo. ¿Cuál es el periodo? 3. Entonces yo voy a restar 3 en mi numerador, ¿verdad? Menos los números que no tengan periodo. En este caso, el único número que no tiene periodo es 0, ¿verdad? Y en el denominador, vean, voy a agregar, en este caso, ¿cuántos números tienen periodo ahí? ¿Cuál es el periodo? La cantidad de números que tienen periodo, solo 1. Entonces en el denominador voy a agregar un 9. Repito, este procedimiento es solo cuando el número tiene un periodo, ¿verdad? Habrá un 9. Por ejemplo, si solo hay un número en el periodo, se agrega un 9 nada más en el denominador. Si ya tenemos, por ejemplo, 0,35, agrego 2 9 en el denominador. ¿Ok? Y si tengo, por ejemplo, un periodo como, por ejemplo, 0,125 y el periodo ahí, aplica igual. En el denominador agrego 3 9 porque tengo 3 números en el periodo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué me define el denominador? La cantidad de números que tiene el periodo. Entonces, asimismo voy a agregar la cantidad de 9 que sean necesarias según el periodo. Ok. Luego aplico la resta, ¿verdad? Eso me da 3 sobre 9. 3 y 9, vean que son divisibles por 3. Entonces, 3 entre 3 es 1. 9 entre 3 es 3. Entonces, la fracción de 0,3333 es un tercio. Ok. Muy fácil, ¿verdad? Seguimos entonces. Recuerden que si tienen alguna duda pueden comentar, ¿verdad? En el video. Y yo con gusto les estaré bajando la duda, ¿verdad? Porque a veces son detallitos, ¿verdad? Que no se entienden en el ejercicio. Pero para eso pueden escribirme ahí en los comentarios. Muy bien. Vean que aquí es un número con periodo, ¿verdad? Entonces, no puedo aplicarlo de dividirlo entre 1 y la cantidad de ceros, ¿verdad? Que tengan los decimales. Eso era para cuando no tenía periodo, ¿verdad? Para las que eran finitas y que no tenían periodo. Ok, en este caso esta es infinita. Y vean que tiene periodo en 21. Ok, entonces lo que se hace es lo siguiente. Ok, voy a agregar una fracción, ¿verdad? Tengo que respetar el menos, ¿verdad? Entonces voy a ir a agregarlo de una vez. ¿Qué voy a agregar en el numerador? El número sin decimales. 321, digamos ahí. Y a eso le voy a restar el dígito que no es parte del periodo. ¿Cuál es el dígito que no es parte del periodo? El 3. Entonces por eso le resto 3. Ok, siempre va a ser así. Siempre resto el número que no es parte del periodo. Y en el denominador voy a colocar la cantidad de 9 que me diga el número de decimales que tiene el periodo. Tiene 2 decimales, entonces agrego 2 9. 9, 9. Ok. Luego lo que me queda nada más es aplicar esa, bueno, el resultado de la fracción lo agrego al final, el negativo, para que no me confunda entre signos y después vaya a sumar dos negativos. Lo voy a mantener ahí, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces aplico la resta, ¿verdad? De lo que está en el numerador primeramente, y eso me da 318 sobre, lógicamente, el 99 que tenía ahí. Ahora, ¿será que el 318 es divisible por 3 y el 99 también? Sí, sí son divisibles. ¿Cómo me doy cuenta que un número es divisible por 3? Sumo los dígitos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo sumo 3 más 1, 4, más 8, 12? Si esa suma me da un múltiplo de 3, ¿verdad que 2 está en la tabla del 3? Entonces, por eso quiere decir que es divisible por 3. Y 99 también es divisible por 3. Entonces, lo que hago es hacer la simplificación, ¿verdad? Ok, 318, lo que debo hacer es dividirlo por este 3. Entonces, eso me da 106. Recordar que el resultado al final tiene que ser negativo, nada más, ¿verdad? Y 99 entre 3, eso me da 33, agregando el negativo al final. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que llegar hasta ahí? Porque, si ustedes se fijan, el número del numerador es par. Entonces, por ende, no puede ser divisible por 3 en este caso, ¿verdad? En este caso específico. ¿Por qué? Porque es 1 más 6 más 0. Eso me da 7, no es un múltiplo de 3. ¿Ok? Bien. El número, como les decía, el numerador es par. Entonces, es divisible entre 2. Pero el 33 es impar. Entonces, no es divisible por 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se puede dividir por 2. ¿Verdad? Porque el numerador tiene mitad entera, pero el denominador no tiene mitad entera. Entonces, por eso no se puede simplificar, ni dividir por 2, ¿verdad? Ni dividir por 3. Por 5 tampoco, porque no terminan ni en 0 ni en 5. Por 10 menos, ¿verdad? Porque no terminan en 0. Por 7 no, tampoco, no se puede dividir por 7. Ni por 5, ¿verdad? Porque no terminan ni en 0 ni en 5. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver este que es un poquito más largo, ¿verdad?
pero se aplica igual. Vean que tenemos periodo. Lo del dividir entre 9, la cantidad de 9 que tenga el periodo, es cuando hay periodo precisamente, ¿verdad? Entonces, recordemos que las otras, las que vimos por acá, vamos a ver, las primeras. Vean que estas que vimos acá no tienen periodo, por eso se dividían entre 1 y la cantidad de ceros que tenían el decimal. Eso no hay periodo, por eso es que se hace así. Las que no tienen periodo se hacen así. Las que tienen periodo ya se hacen de esta forma. ¿Ok? Ahora entonces sigo con esta de acá para no atrasarnos. ¿Qué era lo que se hacía? ¿Cuál era el proceso? Ok, agrego la fracción. Yo sé que está el proceso ahí, pero me gusta que ustedes vayan viendo. Voy a restar el número completito sin los decimales, ¿verdad? Entonces sería 43 y 29. 4.321. Entre, o aplicamos la resta de una vez en el numerador, menos, lo que voy a hacer acá es ubicar los números que no pertenecen al periodo. ¿Cuáles son los números que no pertenecen al periodo? 43, el 4 y el 3. ¿Ok? Luego, en el denominador, ¿verdad? En el denominador voy a agregar la cantidad de 9 que tengamos ahí y cuando tenemos, por ejemplo, aquí agrego dos 9, ¿verdad? Pero vean algo especial en esta, por eso la expliqué para que ustedes me entendieran. ¿Qué es lo que pasa aquí en el decimal? ¿Por qué agregamos un 0? Veamos que aquí tenemos un anteperiodo, es decir, este 3, que es parte de los decimales, está quedando por fuera, ¿verdad? De los decimales, o si agregamos los dos 9 nada más. Entonces, lo que vamos a hacer para compensar el espacio de ese 3 en el decimal es agregar un 0. ¿Ok? Si por ejemplo tuviéramos 4.43 y periodo en 21, tendríamos que agregar dos 9 y agregar dos ceros. ¿Ok? Estamos. Muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. ¿Ok? Entonces por acá agregamos un 0. Muy bien. Ahora aplicamos la operación de nuestro numerador, ¿verdad? Y eso nos daría 4.278 entre 990, que lo vamos a conservar, ¿verdad? Vean que los dos números son pares, lo cual quiere decir que son divisibles entre 2. Entonces, si nosotros vemos, si los dividimos entre 2, por ejemplo, el numerador, ¿verdad? Me va a dar 2.139, ¿verdad? Y si dividimos entre 2, nuestro denominador nos va a dar 495. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer, muchachos, o sea, es ir haciéndolo, digamos, despacio, ¿verdad? Es ir haciéndolo como les digo, no tan rápido, o sea, ir con el proceso aprendiendo, ¿verdad? Y si tienen que pausar el video, lo pueden pausar, ¿verdad? ¿Ok? Ahora los dos números que nos dieron por acá, vamos a fijarnos entre qué lo podemos dividir. Primero, entre 2 no se podrían, ¿verdad? Porque son números impares. Entonces vamos a probar por 3. Si nosotros sumamos, por ejemplo, las cantidades, es decir, las cifras, perdón, 2 más 1, 3, más otros 3, tendríamos 6 más 9, 15. Es un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3. Bien, vamos a ver si el otro es divisible por 3. Ok, tenemos el 4, ¿verdad? El 9 y el 5. Si sumamos 4 más 9 más 5 da 18. 18, por así decirlo, es múltiplo, ¿verdad? De 3, o está en la tabla del 3. Entonces podemos decir que si es divisible por 3, ambos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir simplificando. Entonces, ok,
Vamos a dividir entre 3. Recuerden que ahí pueden hacerlo con la calculadora, ¿verdad? Pequeñita. Ok. 2139 entre 3 da 713. Y luego dividimos 495 entre 3, ¿verdad? 165. Ok, entonces vean que al final me quedó 713 entre 165. Ya no se puede seguir simplificando más, ¿verdad? Ok, porque este es divisible por 5, pero este no. Ok. Entre 2 ya vimos que no. Entre 3 ya no se puede, ¿verdad? Porque 7 más 1 son 8. Más 3, 11. Entonces ya no. No es un múltiplo de 3. Igual entre 10 no se podría, entre 5 tampoco, porque el denominador sí, pero el numerador no. Y así nos quedaría esta, muchachos. Espero que estén entendiendo. Cualquier cosa, como les repito, pueden hacer las consultas que necesiten. Por acá, ya se lo habíamos visto, ¿verdad? Sobre las divisiones y los numeritos, cómo pasarlos, ¿verdad? Cómo pasarlos a notación, de una notación a otra, ¿verdad? Y ahora aquí es cómo reconocer, ¿verdad? Clasificar las expansiones decimales. Súper sencillo, ¿verdad? Ok, por ejemplo, el primer número, vemos que tiene decimal, pero es algo contable, ¿verdad? Son 2 decimales, lo cual clasifica a este número como una expansión decimal exacta o finita, ¿verdad? Recuerden que es marcar con una X, ¿verdad? Entonces vamos marcando, eso me quedó muy fea. Entonces básicamente, me quedó igual. Ok, muy bien. Por ahí, el siguiente número, fíjense que es una expansión decimal infinita por los 3 puntos, pero tiene periodo en 78, 78, 78 y así sigue. Entonces quiere decir que es una expansión decimal infinita, pero periódica, ¿verdad? 6.1 es una expansión decimal finita porque solo tiene un decimal. Por acá tenemos una expansión decimal infinita que tiene periodo, ¿verdad? 658, 658. Igual por acá vemos que tiene una expansión decimal que tiene un periodo que es 58, 58 y un anteperiodo, ¿verdad? Que es 6. Entonces podemos decir que es una mixta, ¿verdad? Pero se clasifica todavía como una expansión decimal infinita con periodo. Por acá también tenemos 555 que se repiten infinitamente, pero con un anteperiodo que es 6. No importa, se clasifica como expansión decimal infinita con periodo. Luego igual pasa con la siguiente que tenemos un periodo, ¿verdad? Infinitamente, vean, que tiene un numerito en el anteperiodo, pero eso no importa, la clasifica como infinita periódica. Pero vean acá, aunque nosotros tengamos acá una repetición de números, y si no tenemos los 3 puntos suspensivos que me indiquen que es una expansión decimal infinita, entonces esta se tiene que clasificar como finita, ¿verdad? Aunque tiene periodo ahí, ¿verdad? No me aseguran con los 3 puntitos de que es infinita. Entonces la clasificamos como finita o exacta. Por acá esta vemos que tiene solamente 3, entonces finita. Por acá, aunque se repitan muchas veces los ceros y tengamos algún patrón, vemos que tienen una cantidad limitada, ¿verdad? De decimales, entonces finita o exacta. Igual acá, ¿verdad? Finita. Esta también es finita, porque no tiene los 3 puntos, ¿verdad? Si tuvieran los 3 puntos, la catalogamos como infinita periódica, porque hay periodo en 21, pero en este caso no los tiene. Ok, esta de acá, fíjense que tiene un anteperiodo, que es 64, y tiene un periodo que parece ser que es 33, ¿verdad? Entonces, y vemos que es infinita. Ok, entonces vamos a catalogarla como infinita periódica. Por acá dice que tenemos 0,333, pero solamente 3 veces, no tiene los puntitos, ¿verdad? Entonces eso la cataloga como una finita o exacto. Muy bien, por acá vemos que tenemos un periodo en 4 y también tenemos antes un anteperiodo que es 17. Entonces por acá lo que vamos a hacer es decir que es una infinita con periodo.
Buen trabajo, chicos. Entonces espero que hayan entendido esta parte del video. Por acá les dejo algunas indicaciones y una práctica, ¿verdad? Para que puedan resolverla. Y además de eso, unas respuestas que ya les había dado en una guía de trabajo autónomo que ustedes tienen, bueno, que la mayoría tiene. Entonces, por favor, traten de contestar la práctica. Yo les voy a pasar ahorita las respuestas, ¿verdad? Y ir evacuando dudas por acá de cómo se hace, ¿verdad? Esta práctica. Pero relativamente es sencillo, lo que les venía explicando anteriormente. Ok, algunas pueden, normalmente para pasar la decimal yo acepto la calculadora, ¿verdad? Porque no, hay unas que tienen una expansión decimal infinita, entonces ponerse a hacer una división con expansión decimal infinita, pues es tedioso, ¿verdad? Pasarían toda la vida y no les alcanzaría el tiempo. Muy bien, entonces vamos a hacer la primera. Hay que completar ese recuadro, ¿verdad? En ese recuadro, lo que me pide es completarlo. Tengo que completarlo con la notación fraccionaria, notación decimal y notación mixta, ¿verdad? Entonces, por acá, en la primera me dan la decimal. Entonces, cuando me dan la decimal, tengo que pasar la primera fraccionaria para luego pasar la mixta, hacer la división, ¿verdad? Entonces voy a pasarla a fracción primero. Entonces voy a acercar un poquito por acá. ¿Y cómo se pasaba a fracción cuando tenía decimal finito? Era el número, ¿verdad? 235, digamos por acá, signos decimales, entre, y recordemos que acá es un 1, ¿verdad? Cuando es finita, y la cantidad de ceros que tengan decimal, entonces tenemos dos ceros. Ok, ahí se puede seguir simplificando, profe. Sí, claro, se puede seguir simplificando. Vamos a dividir por 5, ¿verdad? Porque ambos terminan en 0 y en 5, lo cual quiere decir que se pueden dividir por 5. Entonces simplificamos y dividimos 235 entre 5 y eso me da 47. 47 entre, y cuando yo divido 100 entre 5, eso me va a dar lógicamente 20, ¿verdad? Y ya tengo la respuesta, habiéndola pasado a fracción. Ahora sí, de fracción sí puedo pasarla a notación mixta. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Hago la división normal, ¿verdad? 47 entre 20 para poder identificar, ¿verdad? Dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿verdad? Recordando las partes de la división. Entonces, buscamos un número, ¿verdad? Que multiplicado por 20 me dé 47 o muy cercano. Ok, entonces, ese número, si lo podemos ver, tiene que ser 2, ¿verdad? Que me da 40. 3 ya se me pasaría a 60. Hago la resta y veo que el residuo que me queda es 7. Entonces, si nos acordamos de cómo nos tiene que quedar, ¿verdad? La notación mixta es en el cociente nos va a indicar nuestra parte entera, que sería 2. En la fracción, el residuo va a ser nuestro numerador. Entonces, me quedaría el 7 en el numerador. Y en el denominador coloco el divisor, que sería 20. Entonces, coloco acá 20. Vean que si yo quiero volverla a pasar a fracción sería 2 por 20, 40, más 7, 47. 47 entre 20, me quedaría otra vez la misma, ¿verdad? Y así tendrían que hacerlo en todas, ¿verdad? Lógico, yo podría pasar, ¿verdad? De la notación fraccionaria a la decimal haciendo la división, ¿verdad? 17 entre 5, ¿verdad? 17 entre 5 da 3.4. 3.4. Recuerden que yo les había permitido el uso de la calculadora pequeñita, ¿verdad? La que no es científica todavía, para este tema. Entonces pueden hacer la división. Luego, aquí van a tener que saber hacer la división, ¿verdad? Para poder determinar las partes de la notación mixta. Entonces sería 17, ¿verdad? Hacer una división.
entre 5. ¿Ok? Entonces por acá el número entero que multiplicado por 5 se acerca al 17 sería 3, ¿verdad? 15 y me queda de residuo 2, ¿verdad? Al hacer la resta. Por ahí me pasé al otro, pero no importa, ahorita lo voy a borrar. Entonces nuestro cociente va a ser la parte entera y nuestro numerador va a ser el residuo y el denominador va a ser el divisor, que sería 5. ¿Ok? Muy bien, voy a borrar por acá este proceso para que no me afecte al que sigue. Nada más. Bien, ya completamos. Entonces, eso se los voy a dejar ahí a ustedes para que lo hagan, ¿verdad? Es igual al que acaba de hacer. Súper, súper igual. Ahora, ¿cómo me va a quedar entonces? Voy a pasar esta mixta a fracción primero, ¿verdad? ¿Cómo se pasaba? Multiplico el número, ¿verdad? La parte entera por el denominador, ¿verdad? Y después le voy a sumar el numerador. Entonces 4 por 7, 28, más 2, 30, ¿verdad? 30 entre el mismo denominador que tenía aquí al principio. ¿Ok? Muy sencillo. Y la notación decimal, pues nada más lo que voy a hacer es la división, ¿verdad? Voy a hacer la división de 30 entre 7, ¿verdad? Ahí me da un decimal infinito. Entonces, lo pueden colocar ustedes por ahí, da menos 4, perdón, 4. Si es que en la guía que yo he enviado, había puesto menos 4. Pero aquí lo tengo positivo, entonces no importa. 4.285714.2.8 y puntos suspensivos. Fíjense que en este caso es una expansión decimal infinita, ¿verdad? Ok, pero fíjense que si hay un patrón, ¿verdad? Lo que pasa es que el patrón es bastante largo, digamos. Por ejemplo, aquí va con 28, 5, 7, 1, 4, 28 y posiblemente siga 5, 7, 1, 4 y ahí va. El periodo es bastante amplio, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo voy a hacer para pasar de un decimal a las diferentes notaciones, fracción y mixta? Voy a pasarlo primero a fracción, ¿verdad? Ok, voy a pasarlo a fracción. Y se fijan que acá me quedaría entonces los números sin el decimal sería 125, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer únicamente nada más es agarrar el numerito que tenemos ahí, 125, ¿verdad? Y, ok, ya estoy de vuelta. Sería, ¿verdad? Sería nada más hacer el mismo proceso que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Lo que vamos a hacer nada más es girar otra vez la pantalla porque tuve que volver. Ok, está girada, ok. Pasarla a modo tableta porque la tenía en modo computadora y ahorita la tengo en modo tableta. Muy bien. ¿Qué era lo que hay que hacer? Nada más. Colocar 125, ¿verdad? En el numerador, como lo hemos visto anteriormente, entre 1 y la cantidad que tengamos de ceros en el decimal. ¿Cuántos ceros tendríamos? 3, ¿verdad? Ok. Y ahí sería seguir simplificando, ¿verdad? Dividiendo entre 5, ¿verdad? Porque los dos terminan, los numeritos terminan en los numeritos terminan en 5 y 0, entonces son divisibles por 5. Entonces esto me daría 25. Si divido 1000, ¿verdad? Si yo divido 1000 entre 5, serían 200. La pregunta es, ¿puedo seguir simplificando? Sí, puedo seguir simplificando. Ok, si divido, vea que los dos terminan uno termina en 5 y el otro en 0, entonces puedo dividirlo entre 5. 25 entre 5, 5, ¿verdad? Entonces sigo acá. Ok, ya con eso tengo la primera simplificación del numerador, ¿verdad?
Y luego lo que me voy a hacer es dividir igual 200 entre 5 y eso me da 40. 40. Si sigo simplificando, ¿verdad? Porque el 40 es múltiplo de 5, entonces lo que puedo hacer es dividir igual. Dividir entre 5 entre 5 me daría 1, ¿verdad? Y 8, perdón, 40 entre 5 da 8. Entonces ya me quedaría la fracción simplificada. Sería un octavo. ¿Ok? Muy bien. Voy a borrar por acá para que no me estorbe, ¿verdad? Nada más para que no me estorbe el proceso, ¿verdad? En la que sigue. Y luego lo que voy a hacer es aplicar, bueno, cuando tengo una fracción así no puedo pasarla, ¿verdad? A mixta. Por ahí nada más, creo que le he puesto los 3 puntitos en las respuestas. Sí, correcto, ahí está. Ok. Bien. Entonces, seguimos, ¿verdad? Con el procedimiento. En este caso, ¿verdad? Es igual al anterior. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Agarrar el numerito. Signos decimales, lógico, tengo que conservar el negativo 32 entre 1 y la cantidad de ceros que tenga. Un cero nada más, ¿verdad? Porque hay un solo decimal. Bien, simplifico, ¿verdad? Aquí entonces, si yo veo, sería 16, ¿verdad? Conservando el negativo. Y la mitad sería 5, ¿verdad? Y ya tengo la fracción. Aquí, sí puedo, ¿verdad? Porque es una fracción impropia. Porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces voy a sacar lo que es la notación mixta. La notación mixta, que es dividiendo 16 entre 5. ¿Ok? 16 entre 5. Entonces voy a dividir, ¿verdad? En este caso, el número que más se acerca, ¿verdad? Al 16, si lo multiplicamos por 5 sería el 3. 3 por 5, 15. Hago la resta y me sobra 1. Entonces, para acomodar, ¿verdad? La parte entera va a ser el cociente que es 3. Nuestro numerador va a ser el residuo y el denominador va a ser el divisor que tenemos ahí, que es 5. ¿Ok? Solo al final recordar que el número con el que estamos tratando es un número negativo. ¿Ok? Porque acá me lo decían al principio. Entonces siempre recordar que las notaciones llevan el mismo signo, nada más. Eso es para no confundir a la hora de multiplicar y que vayan a tomar en cuenta al menos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Para culminar, voy a hacer estos dos. Voy a hacer estos dos por acá. Y bueno, voy a hacer Ustedes ya harán estos dos. Bueno, este de acá, que es muy sencillo. Cuando tengo un número entero y quiero pasarlo a fracción, nada más lo divido entre la unidad, ¿verdad? 9 entre 1. Ya lo tengo en fracción. ¿Ok? Y no tendría sentido hacer una fracción mixta con este número. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la que tenemos por ahí primeramente. Ok, entonces vamos a hacer la mixta a las otras notaciones. Ok, entonces por acá lo que va a quedarme es que voy a pasar primero esa notación mixta a fracción impropia. Entonces sería 5 por 4, 20, ¿verdad? Más 3, 23. 23 entre el mismo denominador 4. Ok, me fijo si puedo simplificar. 23 no tiene mitad entera. 4 sí, no puedo simplificar. Ok. El 4 no es divisible por 3, ni tampoco el 23, ¿verdad? Entonces, con eso ya nos quedamos ahí. Y para hacerlo de la división, ¿verdad? Nada más utilizan una calculadora pequeñita que les había dicho que pueden utilizar, ¿verdad? Y dice que da 5,75, ¿verdad? ¿Ok? Bien, esta otra ya les dije cómo hacerla y que no se puede pasar acá, ¿verdad? O que no tendría sentido pasarla, ¿verdad? Es lo que les dice acá, ¿verdad?
En algunos casos fue que creo que me equivoqué acá y que esto es diferente. Es otro ejercicio, me faltó uno por acá, pero no coincide con la práctica. Pero bueno, ya les expliqué una ahí cómo era. Muy bien. Eh, los problemitas se los voy a pasar en otro video, ¿verdad? Para que no tengan así como tanta dificultad de mucha materia en un solo video. Entonces esperen un próximo video el día de hoy para que puedan realizar las prácticas que voy a enviarle en línea a cada uno, ¿verdad? Entonces espero que hayan entendido el video. Voy a subirles más videos en estos días, chicos. Hoy voy a subirles otro, entonces estén pendientes del video. Y no, nada, sigan en casa practicando, aprovechando el tiempo y que Dios los bendiga y que tengan un lindo día aprendiendo matemáticas.